la Dirección de Planeamiento se encarga de lo que es la planificación física de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de cómo es hoy físicamente la ciudad y cómo debería ser en el futuro. Y en esto hay como dos grandes ramas. Una que se encarga de lo que es la obra pública, es decir, cómo la obra pública modifica la cuestión física en la ciudad, y otra es cómo la inversión privada modifica la ciudad. Pensemos que hay 2 millones de metros cuadrados, unas 10.000 viviendas por año que se incorporan dentro de la ciudad. Y no es lo mismo que se incorpore en un barrio que está altamente desarrollado o en un barrio que casi no tiene viviendas. Entonces, para hacer una planificación donde sea más equilibrada la relación de inversión, infraestructura y obviamente el desarrollo de las distintas actividades, es que nosotros tenemos que armar la planificación no solamente desde el punto de vista físico, sino estratégica, es decir, cómo los distintos actores van interrelacionándose con el territorio y cómo se logra un equilibrio entre los distintos agentes que intervienen en la ciudad. Cuando hablamos de planificación, hablamos de cómo va a ser el futuro de algo. Si uno no hace nada, el futuro va a ser de una manera, pero uno puede hacer algunas acciones que permitan cambiar esa realidad y ese futuro. Eso nosotros le llamamos planificación. En la Ciudad de Buenos Aires, esa planificación está dentro de lo que podemos denominar el Plan Urbano Ambiental, que es la ley madre que genera una cantidad de instrumentos para que ese futuro sea más sustentable, a la mejor calidad de vida y, obviamente, tenga una ciudad, la ciudad que todos queremos. Dentro de esos instrumentos que plantea el Plan Urbano Ambiental, un primer instrumento, que fue el que realizamos ya en la Ciudad de Buenos Aires, es el modelo territorial de la Ciudad de Buenos Aires. Ese modelo territorial tiene como característica que toma cómo fue la construcción de la ciudad desde sus inicios hasta la actualidad para pensar una ciudad deseada, es decir, la ciudad que todos queremos, y una ciudad sustentable, es decir, cómo hacer para lograrla. Para eso desarrollamos una metodología, y en eso es muy importante la planificación, tener una metodología que permita conocer la realidad con instrumentos certeros y a la vez poder ir midiendo los cambios en la realidad para poder saber cómo las políticas públicas y también todos los que transforman la ciudad generan los cambios positivos o a veces negativos sobre las condiciones de la ciudad. Tengamos en cuenta que en la ciudad no solamente el Estado es el que la conforma, sino también los que la habitan, los que trabajan, las empresas de servicios, las industrias, el transporte, o sea que es un cúmulo de agentes que conforman el entramado de la ciudad. Así que saber cómo se van relacionando cada uno de ellos es muy importante a la hora de poder transformar y mejorar la ciudad. Dicho esto, el modelo territorial plantea esta metodología que yo contaba y que tiende a tener patrones e indicadores que permitan saber cómo es la ciudad de Buenos Aires y cómo va a ser en el futuro. En ese sentido, no todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires es homogéneo, sino que tenemos áreas mucho más desarrolladas o más ricas, como se dice habitualmente, y áreas con pobreza o que están desligadas de los procesos productivos de la ciudad. En función de eso uno puede determinar qué áreas son las que uno debe atacar en primer momento para poder generar un desarrollo más equilibrado de la ciudad. Por supuesto, el sur de la ciudad de Buenos Aires es un área degradada, que quedó marginada del proceso productivo, fruto de que a partir de mediados de los 70 la industria quedó desactivada, entonces también quedó el área sur desactivada, y obviamente los indicadores de pobreza, de villa de emergencia y demás son los más altos, con lo cual también hay una cuestión social muy importante a resolver en ese área. Otra de las áreas importantes a resolver su situación es lo que podemos hablar de los barrios de Agronomía, Chacarita y Paternal, que también quedaron marginados de ese proceso de desarrollo tanto del norte como del oeste, con lo que implica que hay que tener políticas activas sobre ese pedazo de territorio. Y por último, un lugar que no podemos dejar de estudiar y obviamente de planificar para cambiarlo, es la relación de la ciudad con el río. Es una ciudad que ha nacido y que ha estado de espaldas siempre al río, su construcción es como si el río no existiera, y lo que tenemos que tratar de lograr es que haya una mayor relación y una mejor relación entre la ciudad y el río. Todo esto con una palabra y un concepto que es muy importante, que es el de sustentabilidad. Tenemos que lograr que la ciudad sea sustentable, que sea verde, que
que haya menos polución, o sea que haya una cantidad de cuestiones que se resuelvan de acá a futuro. Un ejemplo claro es, hoy el 36% del transporte se hace por transporte privado, automotor. Bueno, ese índice hay que mejorarlo, el transporte privado tiene que descender la cantidad de viajes que hace y tiene que ascender el transporte público. Para eso necesitamos un transporte público de calidad. Por supuesto, el principal transporte público de calidad es el subterráneo. Después hemos desarrollado el Metrobús, que también permite una mayor conectividad entre distintas áreas de la ciudad. Y, por supuesto, el colectivo, mejorando su relación de circulación en la ciudad, que permita, por ejemplo, en las avenidas esto de tránsito que tiene permanente, o sea que les genera una mejor condición. Entonces lo que va a permitir es que un mayor número de personas transiten y se muevan por la ciudad, ya que si una ciudad no tiene movilidad, empieza a perjudicarse y obviamente a perder su fortaleza de que la gente, por ejemplo en el área central, hoy vienen 1 millón de personas por día. Ese dinamismo tenemos que seguir teniéndolo, aunque el modelo territorial también plantea de que esa centralidad siga siendo fuerte y uno desarrolle distintas centralidades a escala barrial. Es muy importante para el futuro encontrar áreas más homogéneas, es decir, el desarrollo de subcentralidades, como le decimos nosotros, donde en el barrio de Mataderos hay una centralidad barrial, en Villa Lugano hay una centralidad barrial, en Pompeya, o sea que la gente no necesite trasladarse al área central para hacer, por ejemplo, pagar en un banco, etcétera, etcétera, sino que pueda desarrollarse en su escala barrial. O sea que la descentralización o la desconcentración económica también es un efecto buscado en el modelo territorial.